Hola, ¿qué tal, queridos televidentes de Tecnología en Acción? El programa del INTA para toda la comunidad. Salimos aquí desde Monte Carlo y quería saludar a mi colega, el doctor Rodolfo Martiarena. ¿Cómo andás, Fito? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy bien. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a tratar un tema que quizás usted nunca haya escuchado la siguiente palabra, que es melisopalinología. Que al respecto nos va a comentar aquí el doctor, él nos va a comentar de qué se trata, ¿no? Exacto, así es. Todo el programa va a estar dedicado a ese tema que vos acabas de mencionar. Y le comentamos en términos más sencillos a la gente que eso es el estudio de las abejitas Yateí. Vamos a tener 2 notas en la cual, si el señor director nos acompaña, ya mismo vamos a ir a ver la primera nota, donde la bióloga Dora Miranda, de la Facultad de Ciencias Forestales, nos va a estar comentando acerca de un proyecto al respecto. Estamos en un medio en donde teóricamente somos el tope académico, digamos, o la profesionalización, muchos de nosotros, en cuestiones que son grandes incógnitas para la sociedad. Y nosotros tenemos que empezar a dilucidar esas incógnitas. Entonces, desde mi formación, yo soy bióloga por formación, siempre me doy cuenta de un montón de productos que estando en el bosque y estando en una región de alta biodiversidad no nos percatamos, es decir, creemos que el bosque solamente nos está dando madera, madera y madera, cuando realmente el arsenal de recursos forestales no maderables es altísimo. Por ejemplo, el tema de las abejas sin aguijón, que son abejitas que estuvieron desde siempre acá, que son muy distintas a las abejas europeas, que es la que nosotros se trajeron del viejo continente, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos las abejas sin aguijón, que son abejas que producen miel, que producen ceras y que están en nuestro medio. Y lo más lamentable de todo esto, cuando uno empieza a incursionar en esto de estos bichitos que ofrecen tantos beneficios, digamos, a nuestro medio ambiente, es que no las conocemos, las mezclamos, no tenemos idea clara de su taxonomía, no tenemos ideas claras de su manejo. Sabemos sí que son muy útiles farmacológicamente, por así decirlo, o medicinalmente, sus mieles. Pero a la hora de nosotros encarar el trabajo en serio, nos dimos cuenta de que tenemos más de 22 especies en la provincia. La conocimos, sabíamos del recurso biológico que estaba acá, el recurso biológico que estaba, pero que era un enmarañado taxonómico grosso. Así que nos vamos preguntando y vamos siempre acudiendo a los expertos en el tema. Es así que nos contactamos con un investigador de la Universidad Nacional de La Plata que estuvo haciendo el relevamiento en la provincia. Y con ellos incluso se armaron talleres de capacitación para esto de poner en claro la taxonomía o la sistemática y ir viendo de que cada uno tiene su autoecología, no es que todas son iguales y todas nos llevan al mismo puerto. Todas son productoras de mieles, de ceras, algunas están en peligro de extinción, otras son muy difundidas en toda América del Sur y el Caribe, y nosotros las tenemos acá. Y de hecho el hombre ya estaba aprovechando ese producto que es la miel y que tiene propiedades medicinales destacadas para problemas respiratorios, un montón de cuestiones que la hacen valiosa, ¿no es cierto? Bueno, puesto más o menos en orden eso, nosotros empezamos a trabajar, el grueso de nuestro trabajo es la melisopalinología. La melisopalinología es el estudio de las mieles en base a su contenido polínico, es decir, nosotros traemos las muestras de miel, hacemos la observación bajo microscopio, y nosotros ahí vamos identificando cuál es la flora que utilizan estos animalitos, estos insectos, para su alimentación. Tenemos que tener presente que la miel es un producto, un alimento altamente virtuoso porque nos dan azúcares para la energía, nos da proteína, que son los granitos de polen, nos dan propóleos, nos dan cera, es decir, un sinnúmero de productos que en Argentina es prácticamente nulo el conocimiento. Hay muchas personas interesadas, pero interesadas en la cuestión concreta, cuando está haciendo falta un montón de investigaciones básicas. Es más,
Estamos, el año pasado sí nos reunimos en Iguazú un montón de personas que estábamos involucrados con esta cuestión de las YATI, por ejemplo, que son las más abundantes dentro de la provincia, porque estamos de cara a que la miel de YATI se incorpore en el Código Alimentario, pero había que establecer una serie de protocolos en donde todos teníamos que estar de acuerdo en la cuestión química, en la cuestión palinológica, en la cuestión biológica, de qué manera se extraen, es decir, un sinnúmero. Entonces en Iguazú hubo un encuentro en donde fuimos invitados y bueno, concurrimos y fue muy alentador, fue muy interesante porque nos dimos cuenta que hay un montón de gente que está preocupada por esto, pero también nos dimos cuenta que hay mucha desinformación, hay muchos vacíos de conocimiento. Nosotros en realidad esto lo podemos dividir en dos partes. Hay una cuestión que es el fuerte nuestro, pero que después se fueron abriendo, como en toda investigación, ¿no es cierto? Uno plantea una idea original y después como que se va abriendo el árbol por múltiples ramas. A mí me interesaba básicamente por mi trayectoria profesional, yo sabía lo que era la miel. Cuando trajimos la miel y mostramos a los alumnos que la miel no era solamente un líquido transparente, amarillito o más oscurito o más clarito, sino que era un producto biológico de gran valor por el polen que tiene, que aporta proteínas, los azúcares que son energía inmediata, ¿no es cierto? Y además ellos extraen también propóleos de las gomas y bálsamos que tienen los árboles. Así que tenemos 3 productos de una altamente valiosos. Entonces nosotros nos dedicamos, definimos la especie, que en este caso es Tetragonisca angustula, que ese es el nombre científico de nuestras YATI, que le dicen rubita o rubiecita, que están muy bien, muy presente acá en todos nuestros ambientes, ¿no es cierto? Es una abejita urbana, porque está cerca de los poblados, no es agresiva, es amigable, digamos, con todo su alrededor, utiliza la flora circundante, y a partir de especies que nosotros no le damos ninguna importancia, ellos nos están brindando un producto como es esa miel. Bueno, esa miel nosotros las estudiamos porque nosotros queremos saber de qué ellas se alimentan. Una manera es analizando el contenido polínico, o sea, qué granos de polen están presentes en esa miel. Por supuesto, esto es todo un largo trayecto, digamos, de laboratorio, de preparación de muestra, de capacitación de los becarios. En esto es todo, es un mundo fascinante, es maravilloso, pero hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse a contrastar, un montón de los que hacen este trabajo de investigación saben que eso no es un camino sencillo. Y bueno, y tenemos más o menos un catálogo básico de plantas que ya hemos identificado dentro de la flora, que están presentes entre nosotros y que ellas utilizan para generar ese alimento. Y que yo creo que Misiones, como es, con una alta diversidad, con altos valores ambientales en cuanto a todos los seres vivos que cohabitan en este espacio, la flora es uno de los que nosotros siempre creemos que acá lo único que tiene valor es el árbol. Estamos erradísimos de acá a la China, porque justamente lo más valioso para estas actividades productivas, sea la apicultura o la meliponicultura, lo más importante está en el suelo y no lo registramos. Nosotros empezamos a darnos cuenta de ese alto valor cuando empezamos a ver las muestras de miel. Empezamos a identificar, por supuesto, para identificar nosotros previamente también se hace lo que se denomina una palinoteca de referencia, es decir, el catálogo madre, en donde nosotros vamos recolectando todas las muestras de polen de todas las especies. Eso es inacabable, se empezó esto y terminará no sé quién, pero ese es inacabable, es extenso, lleva mucho tiempo, mucho dinero, mucha capacitación, mucho entrenamiento. Y bueno, nosotros empezamos y en base a ese trabajo hoy tenemos por lo menos 20, 30 especies que sabemos que podemos decir planten esto, hagamos vivero de esto. Y bueno, en algún momento yo creo que el Código Alimentario Argentino incorporará, todo va en esa dirección de que la miel de melipona, de tetragonisca en este caso, se van a incorporar, creo que tal como están todas las meliponas. ¿Por qué? Porque ahí hay 4 o 5 especies que
que tienen mieles y mieles que nosotros desconocemos, pero por lo que estuvimos viendo en la bibliografía, de tremendas potencialidades incluso medicinales. Los propóleos, por ejemplo, los propóleos son de alto valor medicinal. China tiene una medicina china en base a propóleo. Nosotros acá tiramos el propóleo. La meliponicultura en realidad es un brazo que nosotros abrimos a partir de la apicultura, porque el esquema básico cuando se arrancó esto era apicultura. Conocer los granos de polen presentes en las mieles de api. Pero después, cuando uno va abriendo el abanico, se da cuenta que hay un recurso nativo que está poco estudiado, es conocido. Todos necesitamos tener conocimiento sobre ello. Y bueno, los jóvenes estudiantes se fueron interesando y bueno, uno tiene algo de bibliografía, tiene algo de conocimientos. Y bueno, formamos un staff de gente en donde todos nos retroalimentamos acá. Uno pasa información al otro, uno pasa capacitación al otro. En fin, es un ida y vuelta de yo para ellos y ellos para mí, así que es un lindo equipo humano. Ahí pasaba la licenciada Dora Miranda, muy conocida por todos nosotros aquí en Monte Carlo. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Forestales y bueno, la verdad que muy interesantes sus conceptos. Sí, la verdad que sí, Luis. Como ella misma decía, venían estudiando las abejas, la Apis mellifera, y luego transfieren todos sus conocimientos a una abeja nativa, una abeja sin aguijón, y bueno, la formulación de esos proyectos y los estudios que están realizando realmente me parecen muy importantes. Claro, y ella destacaba, ¿no?, que la universidad tiene que dar respuesta a las preguntas que hay en el medio, ¿no? Por ejemplo, que era muy conocida la YATI por todos nosotros, pero sin embargo nadie las estudiaba y como bien vos decís, ese proyecto fue hacia ese tema, ¿no?, hacia la YATI y las otras abejas de aquí de la zona. Tal cual, porque bueno, se entiende y se dice que la miel de YATI tiene muchas propiedades médicas. Así es. Entonces, que se estudie, digamos, cómo producir, porque en realidad lo que se venía haciendo en el medio es mediante cajoncitos cuadrados y cada vez que querían cosechar la miel se destruía todo el nido. Entonces, con estos proyectos, que se avancen los estudios sobre esta abejita me parece genial. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Vamos a ir ahora a nuestra primera pausa y después vamos a seguir con este tema. Si usted seguramente se está preguntando cómo producir YATI, bueno, espérenos un ratito que ya seguimos con ese tema. Seguimos en Tecnología en Acción y ahora en este segundo bloque vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado, que tiene que ver con la melisopalinología. Así que mientras saboreamos un mate, vamos a seguir viendo el tema de las YATI aquí en nuestra provincia. Para ello le entrevistamos al señor Naldo Pellicer. Él es becario de la Facultad de Ciencias Forestales y nos va a comentar cómo es el manejo de estas abejitas. Soy Pellicer Naldo, becario de investigación de la Facultad de Ciencias Forestales y estoy encargado del área de meliponicultura. ¿Qué es la meliponicultura? Es la actividad que se encarga de la cría racional de las abejas nativas sin aguijón, ¿no es cierto? Bueno, nuestro equipo de trabajo se divide en distintas áreas. Una área que es se encarga del contenido polínico de las mieles de estas abejas, y otra área del manejo, principalmente el manejo de las colonias. Bueno, en el grupo que se encarga del manejo integrado de esas colonias,
está integrado por Marcelo Franco, Bruno Kwiatkowski y yo, ¿no es cierto? Comenzamos con la cría de estas abejas y empezamos a encontrar un montón de dificultades, ¿no es cierto? Principalmente el desconocimiento de las especies. Sumamente importante porque cada una de ellas tiene particularidades en el manejo. Entonces es importantísimo la correcta identificación taxonómica. Para esa temática nos asesoró o colaboró el doctor Leopoldo Álvarez, ¿no es cierto? En los modelos que nosotros estuvimos utilizando teníamos muchas dificultades. Una de ellas era la deficiencia de agilación térmica, dificultades en las tareas de extracción y colecta de miel, lo que producía derroche, ¿no es cierto?, y contaminación de la miel. El desconocimiento de la flora, de preferencia, y no todo recurso florístico es potencial para estas abejas. Después, como una última etapa fue la transferencia de los conocimientos, ¿no es cierto?, a la sociedad. La miel de las abejas sin aguijón tiene un importante potencial, es un nicho de mercado que falta desarrollarlo, ¿no es cierto? Y hay un equipo de profesionales que está trabajando para incorporarlo al Código Alimenticio Argentino, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasaría cuando se incorpora al código? Al faltar el desarrollo y el manejo adecuado de estas abejas, va a avanzar la cultura extraccionista, que es la de retirar los nidos naturales de los árboles, ¿no es cierto?, generando todo el desastre que ya sabemos. Entonces nosotros le proponemos a los productores que cuiden ese árbol donde está el nido de esta abeja, porque cada año larga mínimo un enjambre. Para eso lo que hacemos es le proponemos una trampa, ¿no es cierto? Una trampa PET, que no es nada más que una botella descartable, ¿no es cierto?, donde se le coloca un poco de una solución alcohólica con propóleos y cerumen de estas abejas para que forme una pequeña película. Después se lo cubre con un plástico negro para brindarle oscuridad y se le coloca una entrada. Bueno, esta entrada es sumamente importante porque es una mezcla de cerumen de estas abejas, ¿no es cierto?, con su propóleo. Esta funciona como atrayente, como una feromona. Entonces esto, en la temporada de que estas abejas empiezan a enjambrar, que está en torno de los meses de septiembre, octubre, ¿no es cierto?, se colocan estas trampas a una distancia mínima de un 30 metros de la colonia madre, ¿no es cierto? No sobre la colonia madre porque no ingresan los enjambres. Para eso hacemos un extracto alcohólico, ¿no es cierto?, con el propóleo y el cerumen de esta abeja. El cerumen es una mezcla de cera y propóleos que ya hacen que el 90% de la arquitectura o el material de construcción de los nidos de ellos es de este material. Entonces esto se lo tiene que preparar con un 20 días de anticipación para que se disuelvan en el alcohol. Este sería el atrayente. ¿Cuál es nuestro indicador para retirar esta trampa y hacer un trasiego a una colmena tecnificada? Cuando observamos en la entrada acá ellos desarrollan una pipa, una piquera de cera, empezamos a ver que entran con polen en las patitas. Eso significa que ya hay postura acá. Una vez que hay postura, lo agarramos, retiramos durante la noche, lo llevamos a un lugar donde va a ser el lugar definitivo y hacemos el trasiego. Acá lo que tenemos para mostrarles es un modelo de colmena CTN que lo desarrollamos nosotros en función a los modelos que fuimos evaluando. Entonces cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Una vez que tenemos o capturamos un enjambre en las botellas PET, ¿no es cierto?, el paso siguiente es hacer un trasiego. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos esa botella, la partimos y sacamos todo lo que sea el disco de cría con su involucro. Siempre dentro de eso tenemos que tener en cuenta que esté presente la reina y se lo
transfiero o se lo realiza un trasiego a la colmena tecnificada, ¿no es cierto? Bueno, esta particularmente es una colmena demostrativa, por eso por ahí podemos ver que tiene un termostato para mantener la temperatura interna, ¿no es cierto? Esta colonia cuenta de un piso, ¿no es cierto?, rebatible, que permite higienizar la colonia cada tanto, porque estas abejas tienen un comportamiento de que todos sus detritos los depositan en el fondo de los pisos. La entrada, ¿no es cierto?, que tiene un cono de plástico para evitar que las lagartijas se alimenten de las guardianas de la entrada. El primer módulo siguiente es el nido. El siguiente módulo se llama sobrenido. Y después vienen las alzas melarias, donde estaría lo que recolectamos. ¿Por qué tiene esa división? El nido se desarrolla en estos dos módulos, ¿no es cierto? Y esto, en la época de división, en este caso que es tetragonisca, que estaría más o menos entre noviembre, meses de noviembre, todo depende del clima, nos permite dividir la colonia sin manipular los discos de cría, dado que eso por ahí interfiere con los olores, son muy sensibles a los olores, pudiendo ocasionar que fracase la división o la multiplicación de estas colonias. Estas abejas trabajan internamente, constantemente, por más que no estén trabajando afuera, trabajan internamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Para mantener la temperatura de los discos de cría, para que no se enfríe la cría, ellos necesitan consumir mucho alimento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenés una escasa aislación térmica, el frío de emisiones produce que se mueran las abejas en la periferia, llegando a primavera con una colonia muy débil. Por ahí no se llega a morir, pero queda muy débil. Entonces tenés 5 abejas para toda la flora que tenés. Entonces tus rindes son bajísimos. Bajísimos son los rindes. Entonces una colmena con mayor aislación térmica, las abejas comen menos o utilizan menos recursos para mantener la temperatura interna, manteniéndose relativamente fuerte, pudiendo aprovechar la flora, la oferta floral en primavera. La aislación térmica en este caso es duplicando el espesor de las paredes, ¿no es cierto? El paso siguiente que estamos realizando, el ensayo, es evaluar estadísticamente el desempeño de los modelos de colmena. Modelos que se están utilizando localmente con respecto al que proponemos nosotros, y modelos que tienen muy buen resultado en el país vecino Brasil. Este prototipo consta de un panel solar que cargan unas celdas de litio, y tenemos un panel de control que mediante sensores de temperatura y humedad tiene un sensor externo para tener el contraste de temperatura y humedad, y un sensor interno que va localizado en el área de crías de estas abejas para medir la temperatura y la humedad también interna. Además, se anexa una celda de carga, una báscula, que le permite determinar el desarrollo de la colonia en pesos, ¿no es cierto? Los datos censados son enviados a un microcontrolador, que este microcontrolador lo procesa y lo envía mediante una conexión Wi-Fi a una base de datos que, mediante una aplicación web o para celulares, podemos acceder a esa base de datos y saber cómo está nuestra colmena. Estos prototipos se armaron 3 porque el diseño de experimento se hacen en 3 micrositios. Uno está instalado en Irigoyen, otro acá en Lomas del Paraná y uno en la región de San Vicente, que son 3 microambientes distintos, donde se están evaluando el desempeño de estas colonias. Estos datos almacenados después los exporto a Excel y se hacen el procesamiento de los datos. Bueno, entonces este es el sistema de monitoramiento de colonias. Cuando vamos a hacer el trasiego o el traspaso de la botella PET a una colmena tecnificada, tomamos un piso, el nido o un alza, que sería la parte de nido, retiramos el involucro que contiene los discos de cría y la reina,
lo colocamos en esta primera alza. Luego colocamos unos separadores. Estos separadores tienen la ventaja de, o lo que permite es separar con facilidad las alzas, ¿no es cierto? Entonces va el sobrenido. El nido a medida que pasa el tiempo, el nido se va desarrollando ocupando estas dos alzas. Bueno, pueden ver que tiene un alambre en la base. Este alambre lo que facilita es, al momento de hacer la división, estrangula los discos de cría y retirar todo el material sin manipularlo. Esa es la ventaja. Después van más separadores, generalmente van 2, y el primer alza melaria. Esta es una alza de 3/4 de medida con respecto a esta. Esta alza, por el ordenamiento natural, el desarrollo natural de las colonias, ellos acumulan en la periferia del involucro los potes de polen, las ánforas de polen y de miel. Entonces, esta alza se le deja para que ellas sobrevivan el invierno. Luego, saliendo del invierno, este es el módulo completo. Para la primavera lo que hacemos, le agregamos el alza melaria, el segundo alza melaria, que es el que colectaremos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, estas abejas solo en esta alza depositan polen. Esta alza superior es solo ánforas con miel, ¿no es cierto? Lo que facilita nuestra cosecha y la extracción. Posteriormente va una tapa ciega y el techo, ¿no es cierto? Sacamos. Esto está lleno de ánforas con miel, ¿no es cierto? Esto se lo lleva a un recipiente que tiene una tela para que actúe de filtro. ¿Y cómo se hace la cosecha? Nosotros hacemos la extracción por gravedad. Esta alza que está llena de ánforas con miel se lo lleva sobre un tupper que contiene una tela que hace de la función de colador o de filtro, y ahí se perforan, ¿no es cierto? Con un elemento punzante se perforan todos los potes de las ánforas de miel. Entonces esto se drena por gravedad, ya que la miel de estas abejas es muy fluida porque tiene aproximadamente un 25% de humedad. Luego que se deja aproximadamente 1 hora para que se escurra toda la miel, se lleva y se devuelve a la colonia. Ellos sellan esos potes y recargan, y así lo voy rotando. Esta es una colmena de la especie Mandasaya, ¿no es cierto? Melipona quadrifaciata. Esta especie prácticamente está en extinción en la provincia de Misiones, y lo que estamos haciendo es tratar de rescatarla y recuperarla, haciendo un plantel para multiplicación. Podemos observar, ¿no es cierto?, esta abeja. Ahí podemos ver los discos de cría. El tamaño también, prácticamente casi el mismo tamaño que Apis. Ahí podemos ver la facilidad de separar que nos permite los separadores plásticos, ¿no? Esta abeja, esta es la parte del involucro. Acá están las celdas de cría. Estas son celdas abiertas. Otra característica que tiene estas abejas, que a diferencia de Apis, no tienen cría abierta. Las obreras llenan hasta 2/3 de la celda con alimento larval, y ahí la reina deposita el huevo y otra obrera cierra. No tiene cría abierta. Esa es otra ventaja. Estas abejas para multiplicación no necesitan celdas reales. Esta nota, la verdad, que nos ha dejado con muchísimas cosas muy interesantes, ¿no?, las cuales podemos destacar. Yo, por mi parte, quiero decir, ¿no?, que es muy interesante que, si bien se conocía la yateí aquí en la zona, primero tuvieron que identificarla y después ir avanzando sobre el manejo de esta abejita. Y yo te quería preguntar, Fito, por el tema del trasiego, ¿no?, mientras me tomo un matecito. Sí, la verdad que como bien vos decías, muy interesante. Veíamos ese estudio todo tecnificado, que luego
el estudio que realizan estos organismos del Estado, ya sea la facultad o nosotros en el INTA, luego toda esa tecnología, o sea, lo que resulta de esos estudios tecnificados son volcados al productor. Respecto a tu pregunta al trasiego, a mí realmente me sorprendió lo que mostraba Naldo, claro. Sobre todo la trampa para cazar los enjambres del Yateí y luego cómo hacer el trasiego. Me parece que para el productor es, no sé si todos conocían eso, yo no lo conocía, así que la verdad, súper interesante. Si vos no conocías, Fito, quizás era muy desconocido. Bueno, la verdad que quedamos muy contentos y muy satisfechos por este programa, por un tema muy novedoso. Y nos queda nada más que despedirnos de todos ustedes y también me despido de mi colega, Fito. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos.